aún antes del culto, a cantar al Señor nuestro Dios y a sentir gozo por quien es Él. Es triste, ¿no? Cuando venimos a evaluar cultos a la iglesia y entonces nos sentamos en la banca y decimos, no, la alabanza hoy estuvo mala o la alabanza hoy estuvo buena. Y no entendemos que el asunto no es que la alabanza está mal o bien, el asunto es que somos sacerdotes y como iglesia reformada entendemos que cada uno de ustedes tiene que tener la responsabilidad y la oración suya debe ser, Señor, abre mis ojos para conocerte. Si usted no conoce a Dios, claro, la alabanza va a ser fría porque aquí no queremos motivarte con la música. Queremos motivarte con la grandeza y la gloria de Dios. Si esto no te motiva, nada te motivará a venir a este lugar a exaltar a Dios, ni a servirlo. Si no es el Evangelio lo que nos motiva, si no es la gloria de Dios lo que nos motiva, si no es conocer su carácter lo que nos motiva, nada lo hará, hermanos. El asunto de la adoración en la iglesia, de la disposición en la iglesia, el asunto de la frialdad en la iglesia es un asunto de tu corazón, no es un asunto de la música, no es un asunto, pudiéramos no tener instrumentos, pudiéramos cantar solo a capela, pudiéramos tener solamente un sencillo culto como lo tenían en el tiempo de la persecución en las cavernas, en las cuevas, mientras la iglesia se refugiaba y solamente cantaba en silencio a Dios. Si usted conoce a su Dios, esa adoración aún en silencio va a ser gloriosa, porque lo que anima nuestro corazón es ver a Dios. Mientras más comprendamos quién es Dios, mientras más podamos ver con los ojos de la fe quién es Él, más motivado será nuestro corazón a servirlo, a adorarlo, a exaltarle, a humillarnos. De acuerdo a tus pensamientos de Dios, así será tu adoración y así será tu vida, tu estilo de vida, tu disposición para venir al servicio. Así que el asunto de nuestra frialdad es un asunto de nuestro corazón, es mi culpa. No es la culpa de las personas que nos dirigen, es la culpa nuestra, es nuestra culpa. Y espero que esta mañana usted pueda entender esto a la luz de Isaías 6. Mi intención, hermanos, en esta mañana es que usted pueda ver lo que vio Isaías. Por lo menos 5 cosas vio Isaías que quiero que usted pueda ver en esta mañana. Quiero que usted vea cómo Dios es soberano y ruego a Dios para que abra sus ojos, para que entienda cómo Dios es soberano y santo. En segundo lugar, que usted pueda ver y adorar a Dios y servirlo y entender que esto es esencial para su vida. Hermanos, adorar a Dios y servirlo es esencial, para eso fuimos creados. Él es Dios y nosotros criaturas. Y la respuesta nuestra a su grandeza apropiada sería adoración, adoración extravagante, de hecho. Y también mi intención en esta mañana es que usted pueda ver su indignidad y su vileza. ¿Cómo es que no somos dignos? ¿Cómo es que es de terrible nuestra maldad y nuestro pecado? Que usted realmente pueda entender la santidad de Dios y a la luz de la santidad de Dios entender su vileza y que también pueda entender la grandeza de la gracia y al final usted pueda también ver hacia el mundo y entender la necesidad y el llamado que Dios nos está haciendo de ir a las naciones y proclamar su nombre. Con estas 5 cosas en mente vamos a leer juntos la palabra de Dios en Isaías 6, versículos del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un alto trono, sublime. El borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro proclamaba diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí.
Dice la escritura, hermanos, aquí, Isaías tuvo esta visión ¿cuándo? En el tiempo que murió el rey Usías. Esto fue más o menos en el año 739 a.C. Ese año el rey Usías murió y esa fecha fue muy importante para la nación de Israel. De hecho fue inolvidable. La nación de Israel para ese tiempo estaba dividida entre el reino del norte y el reino del sur. Usías era un descendiente de David que estaba reinando en el reino del sur. Usías de hecho fue uno de los reyes más importantes de Israel después de David y Salomón. Sí, David unió el imperio, unió el reino. Salomón lo llevó más allá de sus límites y no había enemigo quien pudiera hacer frente a Israel. Bueno, por los pecados de Salomón vemos que el reino se dividió, pero después de estos dos hombres, de David y Salomón, el rey más importante para Israel fue este rey Usías. De hecho, si ustedes pueden contar los años de este rey, Usías duró más tiempo que David y Salomón. Salomón y David reinaron 40 años y este hombre duró 52 años reinando sobre Judá. Así que pueden entender el asombro del pueblo con la muerte y además por el tipo de muerte que sufrió él. En Segunda de Crónicas 26 del 4 al 5 nos habla acerca de él, acerca de Usías y su reinado. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Él era un hombre entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Es interesante que en las crónicas de los reyes, el Señor nos dice que este hombre extendió las fronteras de Judá. Fue alguien que temía a Dios, que era entendido en las visiones de Dios, era un hombre que consultaba al Señor. Y es un hombre que disfrutó de un reinado maravilloso. Dios bendijo su reino. Cada vez que un rey era entendido en la palabra de Dios y estaba intencionalmente actuando conforme a la ley de Jehová, pues Dios lo prosperaba. Y Dios prosperaba a la nación. Así que la nación de Israel fue próspera en el reinado de Usías. Usías había hecho lo bueno ante los ojos de Dios y este profeta Isaías estaba joven mientras Usías reinaba. Y seguramente nació en el tiempo de Usías, era joven mientras Usías reinaba porque Isaías duró 4 reinos vivo. Por 50 años ministró a Jehová y después él murió aserrado. Así que Usías fue un hombre ejemplar para Isaías. Usías fue un hombre que vivió toda una generación entendido en el Señor y Isaías había visto esto. Para Isaías fue realmente muy fuerte la muerte de este hombre. Para Isaías, Usías era un hombre ejemplar. Para Isaías, Usías era un rey realmente digno de imitar. Y él como profeta, además, dice la escritura que no solo Isaías era profeta de Dios, pero también era un estadista y cronista de los reyes. Y seguramente era familia de reyes, era un hombre de alta alcurnia, ¿verdad?, de linaje. Isaías realmente estaba acongojado y va a buscar la presencia de Dios y tiene esta increíble visión, una visión que va a cambiar por completo su vida y su ministerio. Isaías después de esto va a durar por lo menos 50 años anunciando y proclamando las grandezas de Dios a un pueblo duro de cerviz. Y él lo va a hacer con gozo. Para Isaías su vida va a ser cambiada. Este hombre, si podemos ver que hay falta de pasión en nosotros, lo que vivió Isaías, lo que vio Isaías impactó su vida y nunca le faltó pasión por Dios. Y nunca le faltó pasión por Dios al punto de perder su vida por Dios. Fue un hombre obediente a Dios. Todo lo que Dios le decía lo hacía. Él entregó su vida a Dios sin condiciones. Al punto de que, como les dije, murió aserrado después bajo el reinado de otro rey más tarde. Creo que fue en el reinado, sí, del reinado de Manasés. Él murió aserrado, es decir, partido en dos, a causa de la predicación de la palabra de Dios. Pero Isaías fue un hombre fiel.
fue uno de los más extraordinarios profetas, fue uno de los profetas mayores de la Escritura. Así que, hermano, lo que vio Isaías aquí, el día en que murió el rey Usías, fue algo trascendental para él, que encendió su fuego y su pasión por el ministerio. Una pasión que duró 50 años de ministerio, donde él nunca volvió atrás, donde le entregó su vida al Señor por completo y donde renunció completamente a sus sueños y a la suya por un sueño mayor y una visión mayor, la visión del reino. Y esto es lo que quiero que usted pueda ver en esta mañana. ¿Qué fue lo que encendió la pasión de Usías? En el tiempo de Usías, hermanos, era difícil vivir, igual que en nuestro tiempo. De hecho, capítulos anteriores se nos informa a través de los ayes de Usías. Él dice en el versículo 8, ay de los que se juntan en casas y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Era un tiempo donde el consumismo era lo que primaba. La gente estaba distraída con conseguir cosas, igual que en nuestra época. A veces la falta de pasión por Dios, ¿verdad? No existe en nuestra época, precisamente porque el mundo está embaucado y está abocado a buscar sus propias cosas y a atesorar y a buscar sus propias cosas. El reino de Dios no avanza. Cuando los puritanos entendieron realmente quién era Dios, hermanos, en Estados Unidos ha sido una nación que más ha invertido en las misiones porque se dieron cuenta de la trascendencia del reino y lo que podían hacer con su dinero para la gloria de Dios. Y fue una nación que fue prosperada por Dios y aún sigue apoyando misiones. Y es triste que hoy en día nosotros heredamos más bien el consumismo de los Estados Unidos y no su pasión por las misiones. Y es triste que muchos colombianos van a pedir ayuda ya para que ellos ayuden a misiones. Y aquí no estamos ayudando a las misiones, estamos abocados en nuestros propios sueños, en nuestros propios intereses. Así que Isaías fue transformado en medio de una nación que buscaba también sus propios sueños. Es posible, hermanos, vivir una vida para Dios y para su reino y para su gloria en medio de un mundo completamente abocado al consumismo. Isaías vivió en este tiempo. Esta nación de Judá estaba realmente buscando sus propios sueños e intereses. Dice el versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los encienda. Hermanos, era una nación llena de borrachos, gente que solamente buscaba su propio placer. Y sin embargo, Isaías fue guardado por el Señor de estas cosas. Es posible vivir para Dios y vivir apasionados por Dios en una generación perversa y maligna como la de Judá. Esta era la generalidad en la nación de Judá. Y después nos dice, ay, en el versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ya no estaban buscando a Dios. Esta nación había dado por sentado que eran hijos de Abraham y no estaban buscando a Dios, daban por sentado a Dios. Eran religiosos, frívolos. Decían amar a Dios, pero sus vidas realmente estaban completamente apartadas de la razón. Explotaban a las viudas, eran hombres que no guardaban su pacto con Dios ni con sus esposas. La Escritura nos dice aquí en la Escritura que estas personas explotaban a las viudas, a los huérfanos. Eran hombres que estaban simplemente buscando sus pasiones y sus propios deseos. No veían por otros, eran egocéntricos en sí mismos. Sin embargo, Isaías fue preservado de esto. Y qué increíble es Dios, que dice la Escritura después, ay de los que son valientes para beber el vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Estos son los ayes de Isaías para el pueblo de Judá. Y nos puede mostrar la cultura en la que vivía Isaías. Hermanos, es posible vivir una cultura así realmente para Dios. Y es lo que les quiero animar en esta mañana. Pero ¿qué hizo que Isaías pudiera persistir tanto tiempo sin irse hacia el mundo, sin mezclarse en el mundo, sin ser apasionado por el mundo y apasionarse más por las cosas de Dios en un mundo que no le importaba a Dios, en medio de una nación religiosa que menospreciaba a Dios? ¿Qué hizo que él aún se mantuviera firme para servir a Dios con tanta pasión al punto de morir por Dios? ¿Qué hizo que él pudiera ver el reino de Dios como algo mucho más importante que su propio mundo, que su propio sueño? ¿Qué hizo que él viviera de esta forma? Y entonces vemos la visión de Isaías el día en que murió el rey Usías.
Él estaba impactado por la muerte de Uzías. Y como les dije, no era para menos. ¿Qué sucedió con Uzías? ¿Por qué murió él? ¿Por qué estaba tan impactado todo Judá por la muerte de Uzías? Segunda de Crónicas 26, 16 al 21 nos dice: cuando Uzías fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ya anciano, él se rebeló contra Dios. A veces las peores caídas de los siervos de Dios siempre son después de que se confían y dan por sentado su santidad y dan por sentado su relación con Dios. Este hombre se enorgulleció. Y las peores caídas de los personajes de la Escritura siempre han sido cuando son ancianos. Y dice aquí la Escritura que él se ensoberbeció. ¿Y qué hizo? Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, hizo algo que no le correspondía a él. Recuerden que había una tribu, la tribu de Leví, quienes quemaban incienso representando al pueblo de Israel. Un rey no podía hacer esto. Para eso el Señor había escogido una tribu, señalando así a Cristo. No somos nosotros los que nos podemos salvar a sí mismos, no podemos presentarnos a Dios en nuestros términos. Siempre Dios define y decide cómo acercarnos a Él, y solamente es por medio de Cristo. Y Dios quiso enseñarle a la nación de Israel cómo acercarse a Él, señalándoles una tribu que representaba el sacerdocio que vendría, el sacerdocio de Jesucristo. Así es que este hombre hizo algo que no le correspondía. Estaba haciendo algo como que aborrecía a Dios, profanando el templo. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Estos hombres tenían que matar al rey, por supuesto. Y se pusieron contra el rey. Los sacerdotes tenían que usar la espada y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Y antes de que ellos pudieran levantar su espada por causa de la profanación que Uzías estaba haciendo, dice que teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, él se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Dios vino en juicio contra el rey. Y entonces esto sucedió delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Así que cuando pasaba esto, había que ejecutar al hombre que profanaba la casa de Dios, pero Dios se encargó de disciplinar a este rey. Era su rey y Dios lo disciplinó. Y esta disciplina fue severa, hermanos, porque Uzías no podía reinar más. Alguien leproso en Israel, la lepra fue considerada como una enfermedad a causa del pecado en Israel en ese tiempo. La lepra se consideraba como algo inmundo y las personas tenían que apartarse de la sociedad. Y Dios colocó la lepra como un ejemplo de lo que es nuestro pecado. Cualquier leproso no podía ser tocado en Israel, tenía que ser aislado de la sociedad, tenía que ser aislado del templo, nunca más podía volver al templo, ni podía orar con el pueblo de Israel, ni podía ser tocado por nadie. Si alguien tocaba a alguien, él quedaba inmundo y contaminado ceremonialmente. Así que él tenía que ser apartado. Uzías no reinaría más. Dios lo castigó con lepra y le hicieron salir de ese lugar, y este hombre fue excluido y su hijo reinó en su lugar y luego murió excomulgado. Murió, hermanos, siendo un hombre tan fiel después de viejo. Este hombre sale excomulgado de la iglesia y muere exiliado, completamente solo, aislado, como disciplina de Dios. Esto me hace pensar cuánto debemos temer a aquellos que servimos en el ministerio. Porque cuanto más alta nuestra responsabilidad, más severo será el juicio de Dios para nosotros. Dios no tendrá por inocente al culpable. Cuánto temor debe tener aquel que se acerca al ministerio, a cualquier tipo de ministerio. Estamos representando al Señor. Yo tiemblo, hermanos, cuando me paro aquí, porque tengo una responsabilidad de representar al Señor de gloria. Y sé y entiendo que cualquier mancha en mi vida va a ser más disciplinada por Dios más severamente que para cualquiera de ustedes. Así que oren por sus ancianos y pastores, para que nunca nos suceda lo de Uzías, que no demos por sentado la gracia de Dios, que aprendamos a humillarnos delante de Dios, a depender de Él, que Dios transforme nuestro corazón. Los ancianos de la iglesia deben ser los más impactados por la gloria de Cristo.
los que más busquen su gloria, los que nunca deben estar contentos con la religiosidad de nuestra vida. Oren por nosotros, hermanos. Que Dios abra cada día nuestros ojos para ver la grandeza del Dios a quien servimos y que nos estremezcamos de pasión por Él. Así que la muerte de este rey fue una tragedia nacional. Un rey fiel muriendo bajo la disciplina de Dios. Esto realmente causó consternación en Isaías. Ahora él está buscando al Señor y pueden imaginar la consternación del profeta, la decepción de este profeta. ¿Alguna vez se ha sentido usted decepcionado por una persona que falla y es líder? Es decepcionante, ¿verdad? Si los líderes fallan, entonces ¿qué será del pueblo? Y si esto hizo el pastor y entonces, ¿verdad? Nos sentimos desilusionados, nos sentimos desencantados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo es que una persona normal como Isaías ahora podría levantarse viendo que su rey estaba pecando contra Dios y es disciplinado por Dios y cortado de los hombres? ¿No es horrible esto? Así vemos que muchas gentes huyen de la iglesia y no quieren asociarse más con ninguna iglesia porque piensan que si el líder cayó ya todo se acabó. Pero lo increíble es que lo que ve Isaías cambia completamente su perspectiva de la vida, su perspectiva de la historia. Hermanos, esto realmente fue glorioso. En el mismo lugar donde donde Usías fue herido, donde Isaías estaba buscando a Dios, en ese mismo lugar Dios le muestra a Isaías una perspectiva de la vida completamente gloriosa. En primer lugar, Isaías ve al Dios santo y soberano. El rey Usías había muerto, sí. Disciplinado por Dios, sí. El rey de Israel había muerto, el rey de Judá había muerto, sí. ¿Y ahora qué sería de la nación? ¿Quién nos gobernará? El hijo posiblemente será peor, era un hijo de su generación. Y ya sabemos cómo era su generación tan perversa. Así que no había esperanza para esta nación. Dios pronto los iba a castigar, los iba a dispersar, porque si el rey fallaba, toda la nación sufría. Es evidente, hermanos, cuando una iglesia, el pastor falla, toda la iglesia se dispersa. Herirá al pastor, ¿verdad? Y las ovejas se dispersarán. La cabeza de una familia falla y toda la familia sufre. Así que el rey falló, todo Israel sufriría. Isaías estaba aterrado por esto. ¿Y qué vas a hacer? El rey falló. Isaías entonces, el Señor le muestra algo glorioso, al Dios santo y soberano. Isaías vio el rey eterno que permanecería para siempre en el trono de Judá. La vista de Isaías es quitada de las circunstancias del mundo. Y ahora Isaías eleva su mirada al cielo y ve en el cielo al rey sentado sobre un trono alto y sublime. Sí, Usías falló. Usías fue quitado del reino. Pero ¿qué está viendo Isaías? Está viendo al rey prometido, al rey futuro que habría de venir de la simiente de Abraham y de David. Él está viendo a Cristo. Hermanos, Isaías no tenía por qué temer. Dios, en su plan soberano, tiene todo bajo control. Alguien que puede ver esto y que quita sus ojos de las circunstancias, puede ver que aunque los hombres fallen, que aunque todo falle, que aunque en la iglesia los pastores fallen, Dios no se ha movido de su trono. Y Cristo sigue reinando. Los propósitos de Dios seguirán. Y el Señor aún ha dicho hoy que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Todo puede fallar, Cristo no se moverá de su trono. Él sigue en control de la situación, Él sigue en control de las circunstancias. El trono de Él será para siempre. Isaías ve a Cristo sentado allí en gloria. Este trono que está viendo Isaías es el trono de Cristo. Sus faldas llenaban el templo, él todavía está viendo, ni siquiera ve su rostro como lo ve después en Apocalipsis Juan. Pero lo que está viendo es la grandeza, el esplendor del Cristo preencarnado, de aquel que vendría, del Hijo de Dios. Él está en el trono, Él es Jehová de los ejércitos, el que ha peleado las batallas de Dios en el Antiguo Testamento, aquel ángel de Jehová que iba delante de Josué, que destruyó a sus enemigos, que les dio la tierra por heredad. Él mismo está en el trono sentado y vendrá. Hermanos, su trono es inamovible.
Isaías contempla esta gloria. De hecho, Juan 12, 36 al 41. Para el que duda que es Cristo, dice que Isaías dijo esto cuando vio mi gloria y habló acerca de él. ¿Recuerdan que lo vimos en uno de los sermones de Juan? Lo que Isaías vio fue la gloria de Cristo. Cristo antes de su encarnación. Al hijo de David que se sentaría en el trono de Judá. El curso de la historia humana está en sus manos. Usías falló, su reino fue temporal, pero su sucesor, el cual será el Mesías, Dios con nosotros, el hijo de David, ese trono es inamovible. Usías falló, Cristo no fallará. Su trono será exaltado, Él es alto, sublime, su reino no tendrá fin. Usías pudo ver más tarde lo que María escuchó de los ángeles sobre su hijo. ¿Recuerdan en Lucas 1:32? Los ángeles le dijeron, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Isaías está anticipando esto. Hermanos, Isaías estaba viendo el esplendor de la gloria del reino inconmovible de Cristo. Esta visión del rey soberano y glorioso creo que le dio aliento y descanso a Isaías. ¡Qué bueno! Que aunque Usías ya no esté reinando, que aunque todo el reino de Judá se venga a pique, las promesas de Dios no faltarán. Dios no fallará a sus promesas. El Señor vendrá y reinará sobre su pueblo. El Señor nos reunirá aunque estemos dispersos. Aún un tronco, como dice al final del texto en Isaías 6:13, aunque quedara una décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quedará el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor tiene su pueblo en sus manos. El Señor no lo destruirá, el Señor tiene un remanente en sus manos y el Señor reinará sobre nosotros. Y no dejará que las ovejas, aunque se dispersen por un momento, no dejará que seamos dispersados. Él nos tiene en su mano sostenidos. ¿No es esperanzador esto, hermano? Espero que tú puedas tener una buena visión de que Dios es soberano en tu vida. Porque esto cambia la perspectiva de la vida. Él es soberano. El mundo como está es el mundo que Dios se ha ideado. La vida como tú la conoces, que tienes hoy, las cosas que tú estás experimentando hoy, Dios las diseñó para su gloria en tu vida. Él no se ha movido de su trono, Él está en control de todas las circunstancias, de todas las situaciones. Confía en Él. Todo se puede venir a pique, todo se puede destruir, como dice Habacuc. No pueden haber ovejas en los corrales, puede existir este mundo terrible. Con todo, tú puedes gozarte, porque Jehová tu Dios reina. Él no falla, hermanos. Todas las cosas que suceden en nuestra vida es para nuestro bien. Para el bien de los que esperan en Él, por supuesto. Si tú esperas en Jehová, nunca serás defraudado. Si tú confías en Él, jamás serás defraudado. Su trono es inamovible. En segundo lugar, Él ve cómo Dios es adorado y servido. La Escritura nos dice aquí que por encima de Dios están los serafines. Estos serafines eran como ángeles de fuego. Y dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían los rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres poderosos de la creación, serafines, seres ardientes. Es la misma palabra que se usa para serpientes ardientes que picaron al pueblo de Israel cuando pecó en el desierto. Estas cosas encendidas, ángeles ardientes, supremamente poderosísimos. Un ángel de estos podría acabar con la creación completa por orden de Dios. Hermanos, estas criaturas angélicas, tan poderosísimas, tan gloriosas, dice Sproul, si pudieras compararlas a ellas con un gusano delante de Dios, ¿cuál sería como más parecido a Dios? Un gusano y un serafín. ¿Qué sería lo más parecido a Dios? Dice Sproul, ninguno. Todos los serafines son menos que nada delante de Él. Aún los seres más poderosos de la existencia son menos que nada delante de la existencia de un Dios así. ¿Tienes esta visión de Dios en tu vida? ¿A qué le podemos comparar? Estos ángeles tan poderosísimos son menos que nada. De hecho, toda la humanidad pesada en una balanza es menos que nada delante de Dios. ¿Con qué lo podemos comparar? Ni siquiera estas
ángeles, estos seres, se reconocían a ellos mismos como dignos. ¿Qué hacían ellos? Ellos sabían que no son nada en la presencia de Dios. Ellos considerando su dignidad, considerando la gloria de Dios y su dignidad. Solo que, ¿qué hicieron? Se cubrían su rostro en señal de reverencia. Ellos no se sentían dignos ni de mirar a Dios al rostro. Sus pies estaban cubiertos, completamente cubiertos, en señal de humildad. ¿Quiénes eran ellos para estar en la presencia de Dios? ¿Y sus alas? Sus alas solo podían volar alrededor del trono, y esto señala la presteza que tienen ellos para obedecer a la voz de Jehová, a lo que Él diga, a causa de su dignidad, a causa de que Él es el creador del universo, a causa de que Él es su creador. Él es digno de todo servicio y gloria. Y esto debe ser terrorífico para nosotros, que no pensamos que Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y lo tratamos como algo común, cuando Dios no es común. Esto me indigna de mí, hermanos. ¿Cómo es posible que yo pueda venir a la adoración de la iglesia y llegar tarde porque pienso que Dios no es digno de la música o de los cantos que canto? Y cuando canto, canto con desgana. Pero mira cómo cantan estos ángeles. Las puertas de ese templo se estremecían por la voz de ellos. Estaban llenos de gozo, de asombro por Dios. Dice un puritano que un murmullo en la casa de Dios es una profanación. No deberíamos murmurar. David y la orquesta de esta iglesia ni se debería de escuchar por sus voces, a causa de que Dios es digno de nuestra adoración y alabanza. Deberíamos tener tristeza por nuestra condición caída. Como ángeles tan poderosos son tan humildes para postrarse delante de Dios y glorificarle, y como nosotros, diseñados a su imagen y semejanza, no lo hacemos. Este es nuestro perverso corazón. Y por eso Isaías lo que ve es la santidad de Dios, y esto lo aterra. Isaías ve a un Dios santo, santo, santo. Estos ángeles están cantando estas cosas. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y los otros responden seguramente: toda la tierra está llena de su gloria. La santidad es la característica que envuelve a Dios. Todas las virtudes de Él están bañadas por su santidad. Cuando la palabra de Dios habla 3 veces seguida de algo y dice santo, 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 es una expresión superlativa en la Escritura. Y lo que está señalando esto es que la importancia de la santidad de Dios sobre cualquier otro de sus atributos. Dios en todo lo que Él es santo. La santidad es muchas veces confundida con la moralidad de Dios. Pero no estamos hablando de moralidad, estamos hablando de santidad. La santidad es lo que hace a Dios otro. Esto es la santidad de Dios, es lo que hace que Dios sea Dios. Es por esto que apreciar la santidad de Dios es tan aterrador para cualquier criatura. Es aterrador, hermanos, porque no hay cosa que podamos comparar con Dios. Como les dije, un serafín y un gusano es como nada delante de Él. Él es otro. Esto es lo que significa la santidad de Dios. Por eso es que cuando los apóstoles estaban delante de Cristo y obedeciendo al Señor echaron la red, ¿se acuerdan? Y pescaron peces que se rompían las redes en un momento en cuando Pedro sabía que no se podía pescar. Y solamente porque Cristo le ordenó hacerlo, y solamente porque el Señor le ordenó a esos peces caer en esas redes y llenarlas completamente, se llenaron. ¿A quién puedes comparar con Cristo? Él es Jehová con nosotros. Cuando Pedro ve esto, él se postra, se maravilló y dijo: ¿qué hombre es este? Y cuando el Señor calmó las tempestades, no hicieron otra cosa que espantarse, porque ¿con qué lo puedes comparar? Tú nunca has visto esto. Que alguien con el poder de su palabra refrene los vientos y cesen, y se calle la tempestad solo porque Él lo dice. ¿Has visto esto alguna vez? Es aterrador. No estamos acostumbrados a ver tanta gloria. Él es otro. Esto es santidad, otro. Por eso cuando Pedro vio esto, cuando los apóstoles vieron esto, cayeron tendidos por su majestad y su gloria. Cuando los soldados romanos fueron a buscar al Señor para apresarlo, y Él simplemente dijo: yo soy. Ellos no pudieron del terror.
¿Con qué autoridad? Cualquier delincuente que se pensara delincuente huiría de ellos. Era una legión de romanos que venían a llevarle a la cruz. Y él no tiembla, y dice, yo soy. Y esa voz poderosa hizo que sus rodillas temblaran. Esto es un juicio anticipado. Es lo que la Escritura dice, que toda rodilla se doblará delante de sus pies. No porque quieren, del terror. Es terrorífico ver a Dios en su santidad para alguien pecador como nosotros. ¿En qué categoría puedes poner a Dios? Esto es lo que significa santo, santo, santo. Es terrorífico para un pecador. Me da risa Sigmund Freud. Dice, que es el padre de la psiquiatría, dice que él siguió la teoría de que la gente se inventa la religión por miedo a la naturaleza. Entonces tenemos miedo, ¿verdad? Nos sentimos impotentes, dice él, de un terremoto, de una inundación, de una enfermedad. Y entonces, dice él, inventamos un Dios que tiene poder sobre estas cosas. Dios es personal, podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él, o podemos rogarle que nos salve de las fuerzas destructoras de la naturaleza. No podemos rogarle a los terremotos, negociar con las inundaciones, no podemos ofrecerle ofrenda al cáncer. Así que, dice él en su teoría, nosotros inventamos a Dios para que nos ayude a lidiar con estas cosas terribles. Pero ¿saben qué es, hermanos, asombroso? Que Dios es más terrible que un cáncer. Es más terrible que cualquier terremoto. La gente querrá esconderse bajo las peñas cuando su presencia invada esta tierra y su santidad inunde esta creación. Dios es terrorífico. Y la Escritura dice, teman delante de Él toda la tierra. Terrible cosa, horrenda cosa es caer en sus manos. Usted no ha entendido por qué Jesús estaba llorando gotas de sangre en Getsemaní. La ira de Dios sería sobre él. Esto es terrorífico. Este es un hombre en sano juicio. Claro, era Dios hecho hombre, pero un hombre completamente hombre está aterrado con el solo hecho de experimentar el juicio de Dios sobre él. Y tú ni te inmutas. ¿Y por qué debería aterrarte esto? Porque tú eres un pecador. Y esto fue lo que entendió Isaías después. Él ve su indignidad y su vileza. Dice la Escritura, ay, ay, ay de mí, que soy muerto. Porque he sido hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Ahora, hermanos, ay, dice él. Estos ayes, recuerden que lo acabamos de leer en el versículo 5. ¿Qué son estos ayes para Isaías? Cuando un profeta era llamado por Dios, él comenzaba sus anuncios de dos formas en la Escritura. Si notan allí en el versículo 22 de Isaías, 5:22, ay de los que son valientes, ay, 20, ay de los que lo malo dicen bueno, ay, 18, ay de los que traen iniquidad. Él está como profeta de Dios anunciando un oráculo. Un oráculo es un tipo de bendición o maldición para el pueblo. Cuando los oráculos de Dios, cuando la palabra de Dios comenzaba con ayes, tú tenías que esperar juicio, expectación, ira de Dios hacia ti. Era lo que tenías que esperar. Juicio. Juicio a causa de la dureza de tu corazón. ¡Ay! ¿Se acuerda Jesús cuando comenzó a hablar con los fariseos? ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay! Esto es un oráculo. Y lo que vino para ellos fue juicio. Esos fariseos fueron destruidos. En el año 70 Dios destruyó esa nación para no levantarse nunca. ¡Ay! ¡Ay! Y cuando los oráculos de Dios comenzaban así, ellos tenían que esperar esto. Era lo que venía. Ahora, cuando un oráculo comenzaba con bienaventuranzas, lo que venía era la bendición de Jehová, a causa de que por causa de un líder las bendiciones eran posibles para el pueblo. Y cuando el Señor comenzó las bienaventuranzas, ¿qué dijo? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, bienaventurados, bendiciones para los que se reconocen como Isaías aquí, pobres de espíritu, quebrantados, completamente deshechos y entienden quién es Dios y quiénes son ellos. Hay bienaventuranzas y hay maldiciones
¿Qué hace Isaías acá? Recuerden quién era él. Recuerden que era un profeta de Dios, que ya estaba anunciando ayes y maldiciones sobre el pueblo. ¿Qué hace él al contemplar la santidad de Dios? ¿Es tan fácil para mí condenarlos a ustedes? ¿Verdad? Y cuando un pastor es tan propenso a condenar, es porque muchas veces no ha sido expuesto él mismo a la santidad de Dios. Como decía Sproul, mientras más fieles somos al mensaje, más humillante es para nosotros servir a Jehová. Porque siempre el mensaje es mucho más alto de lo que podemos nosotros cumplir. Yo no estoy aquí proclamando la palabra de Dios porque yo mismo la cumpla. Y si sigo siendo fiel a la palabra de Dios, esto me va a humillar más y me va a hacer más dependiente de Cristo. Hermanos, es lo que Isaías experimentó. Este hombre quedó completamente desintegrado en su propia mente, desintegrado, deshecho. ¡Ay de mí! En lugar de proferir maldiciones sobre la gente, las profirió ¿sobre quién? ¿Qué está esperando Isaías? La ira de Dios sobre él. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Él estaba proclamando juicio sobre él. Él entendió ahora que lejos de ser digno para predicar la palabra, él entiende que por naturaleza, su naturaleza era completamente caída. Hermanos, él pudo conocerse plenamente a la luz de la santidad de Dios. La Escritura nos dice en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hermanos, si tú estás en la presencia de Dios, es imposible durar tanto tiempo con arrogancia y pensar que todo el mundo es pecador, que todo el mundo está mal y que tú estás bien. Es imposible, entonces no conoces a Dios. Porque cuando conoces verdaderamente a Dios, tú ves solamente pajitas en el ojo de los demás y la tremenda viga en tu propio ojo. Esto es lo que sucede con alguien, queda devastado ante la presencia de Dios y por eso tiene misericordia de otros. No está enjuiciando a los demás, está más bien perdonando a los demás a causa de la grandeza del perdón de Cristo por él. Isaías, hermanos, noten aquí, ¿quién era él? Él no tenía un testimonio que contar. Él no era un adicto a las drogas, no fue un asesino, no fue un ladrón. Dios lo preservó de la cultura de este mundo que vimos ahora. Él no era un hombre moralmente reconocido como una buena persona, un tipo fiel a su trabajo, un tipo fiel a su mujer, un tipo fiel a Dios y a Jehová. Era un tipo bien reconocido en Israel, un tipo bueno. Frente a la santidad de Dios, él ve que su corazón está completamente dañado, igual que Usías. La lepra de Usías era la lepra de su propio corazón. Él entendió su propia condición. Este hombre se reconoce como un hombre de labios inmundos. Él estaba hablando de su depravación completa. Jesús dijo que lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, es decir, lo que hay en su corazón. Él está reconociendo la inmundicia de su propio corazón. Y él es inmundo en su corazón no porque haga cosas malas, es porque por herencia de Adán su corazón está caído. Isaías puede ver la naturaleza malvada, el terreno de su corazón es perverso. Su corazón está lleno de toda semilla de maldad. Con las condiciones apropiadas, él podría ser el peor perverso de todos los perversos. Y todos tenemos esta condición, hermanos. No hay alguno aquí que se libre de esto. Y nos fastidia escucharlo. Odiamos oírlo, pero es la verdad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda ni aun uno. Todos somos como llaga podrida. El corazón de Isaías se ve así a la luz de la santidad de Dios. Cada fibra de su corazón estaba llena de maldad. Las semillas de cualquier pecado estaban en él. Él podía hacer lo que fuera. Si Dios no lo hubiera preservado, él no estaría siendo un profeta. Él necesitaba también salvación. Isaías reconoce entonces que que él como hombre era vil, al igual que el pueblo. Él era vil, miserable de mí. Como dice Pablo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un miserable. Antes Isaías, miserables, viles, ay de ustedes. Cuando él ve a Dios, dice, ay de mí, su ministerio cambiará por completo. Su vida cambiará por completo.
Él no será igual. Isaías tiene un entendimiento nuevo y radical de quién es Dios, y él tiene un entendimiento nuevo y radical de lo que él es, de su miseria. Él no solamente es inmundo, él entiende que pertenece a un pueblo de labios inmundos, él entiende que no hay esperanza para él y no hay esperanza para Israel, no hay esperanza para este mundo. Él merece morir, él merece la ira de Dios sobre él. Y como dice el Salmo 130, ay Señor, si mirares a mis pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Pero entonces Isaías ve otra cosa. Él ve la grandeza de la gracia. Dice la escritura que voló un ángel hacia él, un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre él, dice, mi boca dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, Dios se revela a Isaías no para destruirlo. Dios nunca viene a revelarte su santidad para destruirte. Cada vez que el ángel de Jehová aparecía a los hombres, los hombres temblaban, querían huir, esconderse bajo las peñas. Y esto va a ocurrir en el juicio final, pero cuando Dios revela la santidad es lo mejor que te pudiera haber pasado, porque no solamente te destruye, te desintegra, te hace ver tu condición caída, tu maldad. Él viene para restaurar. Él no quiere dejarte en el polvo. Él no deja en el polvo humillado al que destruye. Él te desintegra para integrarte de nuevo, para volverte a ser, para que nazcas de nuevo. Esta experiencia, hermanos, fue increíble para él. Y noten que él no toma la iniciativa. Él entiende que merece la ira. Lo único que espera de Dios es su ira, su indignación. Él no pide a Dios misericordia. Él pide a Dios, Señor, eres justo. ¡Ay de mí! Si él fuera al infierno ese día, si fuera el día del juicio, él estaría en el infierno seguro de que Dios es justo. Nunca diría, Señor, te serví. En tu nombre profeticé, en tu nombre hablé. Allá diría, es justo. Lo único justo que pudiera pasarte en tu vida. Cuando dices, ay, no es justo que esté sin trabajo, no es justo tanto que me he esforzado, no es justo. Lo único justo que pudiera pasarte en tu vida es el infierno. Esto fue lo que Isaías entendió. La pregunta es, ¿lo has entendido tú? Y entonces Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que extiende su gracia. Él viene a este hombre devastado y lleno de culpa, humillado por su propia maldad, y lo restaura. ¿Qué hizo Dios? Dios no barre debajo de la alfombra el pecado de Isaías. Isaías tiene que morir igual. Si Dios es justo, Isaías merece el infierno. Pero alguien va a sufrir el infierno por él. Ese altar, de donde son tomados esos carbones encendidos que son puestos en la boca de Isaías para cauterizar su maldad, para quitar su pecado. Ese altar era el altar que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que el Hijo de Dios fuera inmolado. Es en ese altar donde Cristo sería crucificado, inmolado, donde la ira de Dios sería sobre él. Él sería consumido por la ira de Dios para que Isaías no muriera y para que tú no mueras y pones tu esperanza en él. Dios te está extendiendo su misericordia. Isaías ve entonces cómo Dios, siendo justo, cómo él merece morir, no lo mata, sino que lo santifica por la ofrenda de un altar que Dios ha preparado. El Cordero de Dios. De hecho, Isaías va a ver más en estas visiones después en su carta. Y él va a ver al Hijo de Dios crucificado, y él lo verá sufriendo en una cruz, entregado, vendido, cortado de la tierra de los hombres. Tú puedes ver en Isaías el Evangelio anticipadamente. Dios le comunica a Isaías su gracia inmerecida. Isaías merece morir, pero otro morirá por él. Dios mismo se encargará de su problema. Él ha ofendido a Dios y Dios mismo descenderá del cielo en la persona de su Hijo. Dios mismo cumpliría perfectamente la ley que él lo cumplió, y Dios mismo iría a la cruz para expiar sus pecados y morir bajo la ira del Santo Padre. Dios mismo vendría y se haría hombre. Isaías ve esta gloria anticipadamente. Él experimentó más allá de gracia superficial. Como dice Sproul,
No fue un simple lo siento, él estaba lamentando su pecado, él estaba angustiado por su angustia y Dios envió un ángel para sanarlo, mostrándole la gloria del evangelio. Este carbón fue tomado del altar, hermanos, donde el Hijo de Dios se había sacrificado. ¿Quién puede permanecer delante de la ira de Dios? La respuesta es nadie. ¿Quién va a quedar en pie ante el ardor de su enojo? Dice Nahum 1:6. Su ira se va a derramar como fuego. Las peñas se van a encender, esta tierra se va a encender en fuego. ¿Quién puede resistir a la ira de Dios? Y es una ira eterna, un fuego que no se consumirá. Y Dios va a darte cuerpo apropiado si es que no te arrepientes hoy para gustar su ira eternamente. Porque Él es digno de gloria y no le glorificas. Porque Él es digno de obediencia y no le obedeces. Tú necesitas entender tu indignidad, pero también entender hoy su gracia. Él no quiere que mueras, sino que pongas tu confianza en Cristo y en su amor y en su misericordia. Él estuvo dispuesto a descender y a soportar el fuego de la ira de Dios por los pecadores. Él vino a tomar el lugar del pecador. Él vino a darnos su justicia y Él vino a hacernos justos para que pudiéramos tener una relación correcta con Dios, perfecta con Dios, para que pudiéramos entender y comprender a Dios. Ahora Isaías es perdonado y es restaurado. Ahora es un siervo útil para representar a Dios. Algunos conversando sobre esto han dicho como, imagínate que Isaías fuera llamado por Dios antes de haber visto la santidad de Dios. Él antes de haber visto su pecado. Si él fuera llamado antes de haber visto la santidad de Dios, ¿quién dirá por nosotros? Él hubiera dicho que, Señor, heme aquí, envíame a mí con orgullo. Soy el perfecto, el hombre indicado. Nunca me he contaminado con estos bastardos, perros, pecadores. Soy el indicado, Señor. ¿Estás buscando un pastor? ¿Estás buscando un profeta? Heme aquí, Señor, lo encontraste. Me he reservado para ti, soy el mejor hombre de la tierra, el remanente. Sería un hombre orgulloso, legalista, como un fariseo, ¿verdad? Pero qué tal que Dios lo haya llamado a él después de que él puede ver la santidad de Dios y se siente devastado por el pecado, que Dios en el momento antes, ni siquiera colocándole el carbón encendido, sino le dice a Isaías, después de que él está devastado, deshecho, angustiado por su maldad, digno merecedor de la ira, pensándose así, y Dios le hubiera dicho, ¿quién irá por nosotros? ¿Qué hubiera hecho Isaías? Esto no es para mí, Señor. No soy digno. No soy digno. ¿Quién puede, hermano, levantarse después de que Dios le muestra su maldad y de que nos muestra su dignidad? ¿Cómo si Él es digno? ¿Y cómo si yo soy pecador? ¿Con qué vergüenza voy a venir a servirle a Él? ¿Cómo voy a poder hacer lo que Él me llama a hacer? ¿No has sentido que la culpa te paraliza para servir a Dios? La culpa paraliza al hombre para servir a Dios en su casa, para criar a sus hijos, para someterse a su esposo. La culpa paraliza a los hombres para servir a Dios. No se sienten dignos, ¿verdad? Pero gracias a Dios no nos deja así. Él solamente nos muestra su santidad y la culpa. Él viene en Cristo a mostrarnos su misericordia y gracia y restaura nuestras vidas para que en amor le sirvamos. ¿Quién no va a amar a un Dios que nos ama inmerecidamente? ¿Tú entiendes eso? Cuando el Señor me mostró esto un día, hermano, yo no pude creerlo. Duré 3 días llorando. Nadie tenía que decirme que yo era depravado. Yo sabía que yo era depravado y me alegraba de que fuera así. Me gozaba en mi maldad. La disfrutaba. Sentía culpa cuando ofendía a otros y cuando la vida se me hacía de cuadritos. Y sentía vergüenza porque mi nombre estaba en juego. Pero disfrutaba el mal. Pero cuando Dios me mostró su gracia, yo no podía creer cómo alguien tan miserable como yo pudiera ser amado por un Dios tan santo. Esto cambia la vida, hermanos. Uno puede decir con Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué más voy a hacer? Él es digno de toda mi obediencia. Él es digno de todo mi servicio. Él es digno de toda mi alabanza.
Y un creyente que ha gustado esto a veces se siente hasta indigno del servicio que presta a Dios porque no es suficiente, ¿verdad? Por eso, al final el Señor nos dirá, bueno, bendito de mi Padre, bienvenido Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo y te dimos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de... O sea, el creyente siempre va a pensar que nunca es suficiente. Nunca es suficiente, hermanos. Dios merece más. Dios merece más de nuestras vidas. Para ti nunca será suficiente si has visto su grandeza y tu maldad. Nunca será suficiente el servicio que prestas a Cristo. Deberíamos esforzarnos más por servirlo a Él con pasión en nuestro hogar, por servirlo a Él con pasión en nuestra iglesia. No es suficiente nuestra limosna, deberíamos sacrificar más para extender su reino entre las naciones de la tierra. Él es digno, hermanos, no solamente porque nos creó, sino porque nos salvó, por su misericordia. Y usted ha visto más que Isaías. Isaías solo vio la visión de que Cristo moriría por él. Pero ya tú lo has visto sangrar en una cruz. Ya lo has visto el Rey de Gloria colgado en un madero. Tú no eres digno de tal sacrificio. Que tu vida valga la pena, hermano. Por eso Isaías termina viendo, después de ver la santidad de Dios, después de ver su gloria, después de ver y considerar que Él es digno de adoración y alabanza, después de considerar su pecaminosidad y después de considerar y ver la grandeza de su gracia, Isaías tiene que ver hacia afuera, hacia el mundo, a quien Dios le ha llamado, al cual Dios le ha llamado. Dios por primera vez habla aquí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? La pregunta es para ti también en esta mañana. Ahora, quien no podría hablar por su vergüenza, ahora está listo para servir por amor. Y de hecho es tanto el amor de Isaías por Dios. Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. Él está tan constreñido por el amor de Dios que ni pregunta a dónde. Él va a recibir la misión más dura de todas. Yo no sé, yo estaba consternado por lo que estaba leyendo de Isaías aquí, porque él va a ir a un pueblo que no le va a escuchar, a un pueblo duro de cerviz, nadie se va a arrepentir, Israel va a ser dispersado y Dios va a dejar solamente un remanente. Un 10%, una décima parte dice allí, un remanente pequeño. Muy pocos en Judá escucharían y él terminaría muerto. Qué misión tan difícil, ¿verdad? Sin embargo, él no pregunta. ¿Noten quién lo pregunta? ¿Quién irá por nosotros? Aquí está la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están preguntando: ¿quién irá? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Él no pregunta dónde, Señor. ¿A quiénes, Señor? No importa quiénes, no importa dónde, no importa de si tengo que morir. Tengo una visión más amplia, una visión más amplia de lo que es este mundo. Este mundo te pertenece, Señor, eres digno de toda la gloria. Tú estás sentado en el trono, eres digno de mi servicio. Heme aquí, envíame a mí. No tienes que contarme nada más, solo di y lo haré. ¿No es esto lo que tienes que hacer como hijo en tu casa? ¿Qué tienes que hacer? ¿No serías un hijo más presto a obedecer a tus padres cuando has contemplado la grandeza del amor de Cristo por ti? ¿No serías un padre más diligente en criar a tus hijos en la amonestación del Señor? Si el Señor te lo está diciendo, pues eso es lo que haré. Si entiendes la depravación de tu corazón, ¿cómo seguiré mis ideas, Señor? Heme aquí. ¿Cómo me amas a pesar de mí, Señor? Envíame a mí. ¿No tendrás valor para servir a la iglesia? Lo que me llena de valor para pararme aquí no es mi dignidad, es su gracia. Es su gracia, hermanos. No soy digno de su servicio, pero su gracia me constriñe. ¿A dónde iré?
Si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vas a ir después de que salgas de aquí? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Consagrarás tu vida a Cristo? ¿Dirás como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Después de mirar a Dios, después de considerarte a ti mismo, después de mirar la cruz, ¿saldrás de aquí igual? ¿No mirarás al mundo y su necesidad? ¿No mirarás la visión que es más amplia que tu propia visión? ¿No mirarás que el reino de los cielos está destinado a crecer y a extenderse y que tú eres parte de ese reino y que necesitas trabajar en él? ¿Cómo saldrás de aquí? Decía Sugel cuando predicó sobre este texto. Imagínate a Isaías, ¿no? Saliendo después de ver esta visión de Dios. Oye, estoy como gordo, me siento incómodo porque la gente no me saluda. ¿Sí? En esta iglesia nadie me ama, nadie me quiere. Pobre de mí, este mundo es terrible. ¿Será que él estará preocupado por esas trivialidades? Una visión elevada de Dios es anti-trivialidad. ¿Quién puede sentirse así después de ver quién está sentado en el trono? Después de ver lo que estuvo dispuesto a hacer para amarnos, para perdonarnos, para sanarnos de nuestra inmundicia. ¿Quién puede vivir trivialmente? ¿Quién puede seguir entreteniéndose en este mundo y siguiendo la corriente de este mundo y viviendo para sí mismo cuando ha sido perdonado y restaurado por Cristo? El amor de Cristo debe constreñirte, pensando en esto, que si uno dio la vida por nosotros, luego todos daremos la vida por Él. ¿No es lo que dice la Escritura? Tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder. Por eso es que el servicio a Dios es un privilegio. Dios solo dijo, ¿quién irá? Para que Isaías tomara esto como un privilegio. Es un privilegio servir a Cristo. Es un gran privilegio servir a Dios. Ya no es solo porque nos toca y Él es el Rey. Porque aunque nos tocara, no somos dignos. Es porque Él es digno, hermanos. Si nos amó así, mirad con cuánto amor nos ha amado Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nos amó así, ¿cómo no amarlo y servirlo a Él? En conclusión, lo que tú conoces de Dios va a determinar tu ministerio y tu servicio a Él. ¿Cómo vendrás dentro de 8 días a la alabanza? ¿Llegarás tarde porque quieres evitar cantar himnitos? ¿Piensas que son himnitos cuando exaltamos aquí la grandeza de Dios? ¿Piensas que escogemos música chicle para que te entretengas? Queremos escoger canciones que exalten la grandeza y el nombre de nuestro Dios y su gracia. ¿No las quieres cantar con más ganas? ¿O quieres música? ¿Eres tan idólatra que dependes de la música para adorar a Dios? Si no es Dios quien apasiona tu mente, si no es por Dios que vienes a este lugar, nada lo hará, nada lo hará. Eres solo un idólatra que está buscando simplemente emociones de lugar en lugar. Y aquí no queremos emocionarte. Mi oración para ti en esta mañana es que tus ojos sean abiertos y vean la grandeza de la santidad de Dios, de aquel que es digno de adoración y gloria. Él es digno de ser adorado. Si las puertas de los quiciales del templo se estremecieron con la santidad de Dios, cosas inmateriales como las puertas se estremecen, ¿cómo no lo harás tú? Con razón, tu corazón muchas veces la Escritura lo describe como de piedra. Quiera Dios que se ha quebrantado hoy para que se estremezca, porque Él es digno, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Y gracias por llamarnos al servicio y por hacerlo de esta forma, Señor, mostrándonos tu santidad, mostrándonos tu grandeza, tu soberanía. Gracias por mostrarnos también nuestra pecaminosidad y maldad, pero también gracias por derramar sobre nosotros tu gracia y tu amor. Gracias por llevarnos a la cruz. Señor, ruego para que los que aún no te conocen en esta mañana puedan abrir sus ojos y ver la grandeza de tu gloria, de tu reino, de tu santidad. Vea que tú eres otro. Que puedan contemplar su maldad, su injusticia, su impiedad y cómo son dignos de muerte y de juicio. Pero que puedan mirar la cruz
como anticipó Isaías, y que puedan aceptar tu ofrecimiento de gracia en esta mañana y se arrepientan y puedan gustar tu gloria, tu amor, tu misericordia, tu paternidad. No somos dignos de que nos llamen siquiera hijos. Señor, gracias por tu Espíritu, porque nunca lo creeríamos si no es por tu Espíritu que viene a nosotros a decirnos y a convencernos de que somos hijos. Y Él clama en nuestro corazón: Abba, Padre. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que siquiera te llamemos Padre? Gracias por levantarnos siendo tan indignos a semejante estatus. Convence corazones, quebranta corazones, que se estremezcan estos corazones de piedra que hay aquí, Señor, que tienen aún ídolos en su corazón, que no les basta tu presencia y tu gloria. Señor, límpianos de la idolatría y abre nuestros ojos con colirio para que veamos tu grandeza y tu gloria, de manera que nuestras vidas no sean iguales, que podamos entregarnos en servicio a ti en gratitud, honra y temor, porque esto quieres, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras cantas al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a